Cuando algo les provoca, arman una tormenta en un vaso de agua. Eso es lo que pasa con una persona colérica o iracunda. Arma pleito, como lo dice el proverbio. La palabra aquí nos muestra tan claro que ese hombre que se enoja rápidamente hace cosas necias, y delante de Dios, como hablábamos, afloran ese fruto de la carne que va en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas, hermanos, hermanas que nos sintonizan este día? Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que todo lo que ustedes estén emprendiendo salga de maravillas, que el Señor ponga su mano de misericordia en cada una de las actividades que ustedes estén emprendiendo este día que empieza una nueva semana. Les bendecimos y les damos las gracias también por recibirnos ahí donde ustedes estén. Que el Señor guarde su caminar, si van rumbo al trabajo, si ya están en el trabajo o si están en casa, en esos quehaceres domésticos, pues que el Señor bendiga y prospere todo lo que ustedes hagan. Dios está con ustedes, no debemos dudar que el Señor está con nosotros cada día de nuestra vida. Él lo prometió así: yo estaré con vosotros cada día de vuestra vida hasta el fin. El Señor nos promete esto y no ha llegado todavía el fin como para que el Señor nos abandone. Él está con nosotros y tengamos la certeza que a donde quiera que nosotros vayamos o cualquier cosa que nosotros estemos pasando en este momento, el Señor toma el control de cada una de ellas. El día de hoy, pues, después de dar la bienvenida y después de dar gracias por recibirnos ahí donde ustedes estén, yo les invito a que nos saluden, a que nos escriban por medio de las redes sociales. Podría ser por Facebook, estamos también en Instagram como Mujer Redimida. Búsquenos ahí, síganos, siga la página de Mujer Redimida, siga la página de Radio Peniel, compártala con alguien para que usted también sea partícipe de predicar el Evangelio a toda criatura. Con esto usted está predicando también la palabra, porque está siendo colaborador de predicar o de compartir estos estudios bíblicos, estas lecturas bíblicas, las oraciones y todo lo que en Radio Peniel se transmite. Gracias a Dios por el grupo Peniel, por el grupo Génesis que tienen a bien transmitir el programa. Dios les bendiga, Dios les multiplique este servicio que ustedes hacen para el Señor. Pues escríbanos al 502-4114-3430 y que ese mensaje pues pueda servir de bendición no solo para nosotros, sino para otras personas que también quieran escuchar alguna duda que ustedes tengan, quieran ver la respuesta a través de la Biblia, de esas dudas, de esas preguntas o a veces no entendemos cierto pasaje de las Escrituras. No es que nosotras sepamos todo, pero sí nos podemos ocupar en estudiarlo, en investigarlo, en leer diferentes versiones de la Biblia, Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, etcétera, comentarios bíblicos que nos ayudan a nosotros también a poder entender ciertos pasajes de la Biblia que a nosotros se nos hacen difíciles. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, pongan atención en lo que están leyendo, y si hay algún pasaje que ustedes no entienden, pues trasládenlo para acá con nosotros y nos dicen: no entiendo qué quiere decir aquí el Señor, y nosotros ya lo estudiamos, lo investigamos y con mucho gusto lo compartimos con ustedes. Así es que este día vamos a tener un tema muy especial, ¿verdad, Almita? Amén, así es. Buenos días ahí a quienes nos escuchan a través de la radio, de las redes sociales. Gracias por estar allí con nosotros conectados y porque pues estamos aquí estudiando la palabra y estamos estudiando temas
temas muy importantes, cosas que en la vida diaria vemos como normal también a veces, o cosas que a veces tenemos dudas y no sabemos cómo resolverlas, pues ahí el Señor nos ha permitido hacer diferentes estudios para poder analizar ahí cuál es la voluntad del Señor y qué dice su palabra en cada una de estas situaciones. Hemos hablado sobre la mujer rencillosa la semana pasada, estuvimos hablando ahí un par de programas y yo creo que nos ha ayudado mucho también a comprender diferentes situaciones y a poder, a través de la palabra de Dios, apoyarnos también para poder cambiar, hacer un cambio también en diferentes situaciones que a veces vivimos. A veces tenemos actitudes y no nos damos cuenta que son actitudes que están de alguna manera fallándole a nuestro Dios, porque no estamos siendo ese ejemplo perfecto que Él quiere que nosotros seamos, pero eso creo que es una bendición también, es una forma de mostrarnos que no somos perfectos, pero que también bajo la ayuda de nuestro Padre Celestial, de su Espíritu Santo en nuestra vida, podemos llegar a comprender aún mejor qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cómo poder ir cambiando ahí esas situaciones, que solo podemos hacerlo a través de su ayuda y a través de su palabra, aprendiendo cada vez más. Muchas veces también pues nos encontramos ahí en dificultades y problemas, y recuerden ahí que el Señor nos dice en su palabra que a quienes aman, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien conforme al propósito para el que hemos sido llamados. Así que si usted está pasando ahí un problema, tiene ahí alguna dificultad, póngala delante del Señor. El Señor no se escapa, al Señor no se le olvida. Él es un Dios que conoce lo profundo de nuestro ser y conoce también ahí nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y pues Él lo único que desea es que nos rindamos delante de Él y que las pongamos también. El Señor en su palabra nos dice que nos acerquemos también confiadamente delante de su presencia, que pongamos delante de Él todas nuestras necesidades, que no nos aflijamos, pero que vengamos con Él con oraciones, con ruegos y con gratitud también por todo lo que Él hace. Así que, pues bienvenido a este programa que hoy vamos a hablar acerca ahora del hombre iracundo, que creo que es algo que muchas veces vemos ahora. Creo que en nuestra sociedad la ira, el enojo ha ido creciendo, se ha ido acrecentando de tal manera que no me dejarán mentir. En sus países, aquí en Guatemala ya lo hemos visto un poquito más seguido, como tal vez si hay mucho tráfico porque alguien le bocina a alguien más, se molesta de tal manera, y hemos visto gente que se baja de su carro y se pelea a media calle ahí en medio del tráfico porque se molesta, se enoja en ese momentito y no sabemos controlar esos sentimientos, o simplemente pues nos hemos dado a enojarnos, a tener ese estrés en nuestras vidas y a no poder controlarlo. Entonces, pues la palabra de Dios es muy, muy clara en esto. Sabemos que muchas veces le damos el impulso a los deseos de nuestra carne, y allí es donde pues se florece todas estas situaciones y a veces se vuelven incontrolables en nuestras vidas. Hoy en el mundo pues vemos cómo todas estas situaciones van creciendo, cada vez hay más problemas, personas que no saben manejar su ira, y a veces lo más triste también es cuando se refleja dentro del ciclo familiar, dentro de la unidad de esa familia, y el padre, la madre también, no nos escapamos a veces como mujeres, tenemos ese sentimiento de ira uno al otro y se refleja en una forma de peleas y que pueden llegar a golpes en algún momento. Entonces debemos de ser cuidadosos, debemos de, como hijos de Dios, ver qué es lo que el Señor muestra a raíz de esto. Vemos que son cosas que a Dios no le agrada. Hablábamos en los programas anteriores cómo la ira delante del Señor es un pecado. El estar enojados, el molestarnos y el no perdonar es un pecado que al Señor no le agrada. Y entonces ahí podemos ver también cómo el Señor dice ahí en Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando le damos ahí esa
cabida a esos sentimientos y aflorar esa ira en nuestro corazón, estamos teniendo algo que al Señor no le agrada. Y esto pues vemos ahí que es algo que son designios de la carne y debemos de pelear. Es una lucha continua. Yo creo que esa es una parte más difícil del creyente, porque estamos peleando. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales y todo, pero también es nuestra lucha personal contra nuestro propio ser, nuestra propia carne, porque muchas veces nuestra carne está ahí deseosa. Nos cuesta controlar el enojo, nos cuesta controlar ciertas cosas que vienen de dentro del corazón, y ahí es donde tenemos que clamar a nuestro Señor para que nos pueda mostrar esa actitud que está desagradándole y que a la vez está dañando a quienes nos rodean, porque a veces no nos damos cuenta, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y a sus hijos Él obra con cada uno de nosotros y a través de su Espíritu nos va ahí mostrando, nos dice, ¿qué te pasa? Aquí esto que estás haciendo no es bueno. Y ahí el Espíritu nos está así como redarguyendo en el corazoncito y hace que sintamos ahí una molestia de saber y entender que hay algo que no está bien hecho. Y entonces es ahí nada más y nada menos que nuestro Padre guiándonos y enseñándonos. Y lo que debemos de hacer es estar muy atentos, ¿verdad, Normita? Porque muchas veces el Señor nos habla, pero nos hacemos los sordos, y ahí es donde empieza el problema también, y le damos rienda a estos impulsos de ira, de enojo en nuestro ser. Amén. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la ira, tenemos no un problema, tenemos muchos problemas en nuestra vida que resolver. Como lo dice la Biblia, y no sé si fue el mismo verso que tú leíste, Proverbios 15:18, pero quiero leerlo en una traducción lenguaje actual. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Simplemente nosotros tenemos un dicho acá en Guatemala que dice: el que se enoja pierde, ¿verdad? Y yo creo que es algo que es totalmente cierto. Cuando nos enojamos, se nos nubla la razón, se nos borra el sentido de guardar la calma, porque fácilmente armamos pleito cuando nos enojamos. Eso es lo que está diciendo aquí el Proverbio 15:18. Y cuando nosotros estamos enojados, somos coléricos, somos iracundos, no que nos enojemos un día por X o Y razón. Cuando esto se torna una forma de vida, ¿verdad, Almita? Porque muchas veces nosotros no es que seamos iracundos o seamos coléricos, sino que se vuelve una forma de vida. Y hablábamos de la mujer pendenciera, de la mujer iracunda, de la mujer peleonera, que esta mujer todo lo vuelve problema. En su casa es algo que no lo puede controlar. Sus hijos ya están hartos de ella, su marido no digamos, ¿verdad? El marido mejor ya no habla, ya no tiene voz ni voto, porque todo se vuelve problema. Entonces, cuando la ira se vuelve una forma de vida diaria, allí es cuando tenemos un serio problema, que si ya somos hijos de Dios, no hemos rendido al Señor como debe de ser. El texto hebreo ocupa la palabra colérico en lugar de iracundo. Las personas coléricas se molestan con frecuencia, casi siempre están molestas por algo, siempre están a la defensiva. No saben escuchar un punto diferente de vista de ellos, y cuando algo les provoca, arman una tormenta en un vaso de agua. Eso es lo que pasa con una persona colérica.
y una persona colérica o iracunda es arma pleito, como lo dice el proverbio, y si algo no le gusta, insulta, agrede, puede llegar hasta a la violencia, a los golpes, ¿verdad? Porque no puede controlar, ha dado tanta rienda suelta a esa parte de su carne que ya no la puede controlar ni él mismo ni ella misma, si somos mujeres, ¿verdad? Y una persona enojada se distingue por no tener autocontrol. El autocontrol es una cosa muy importante. El Señor nos dice que nosotros debemos de tener un espíritu de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces el dominio propio es algo que nosotros debemos utilizar cuando nosotros nos enojamos o cuando algo no nos gusta, pero tenemos que aprender en el Señor a entender que no toda la gente va a pensar como nosotros pensamos y que así como nosotros no estamos de acuerdo con otras personas no van a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos y no por eso nos tenemos que enojar. Claro, cuando nosotros tenemos una forma de pensar muy establecida, creemos tener la razón, pero la palabra también nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Eso nos lleva a cometer pecado, porque muchas veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Eso quiere decir queremos imponer lo que nosotros pensamos y no nos dejamos llevar por el consejo de la palabra de Dios, que es algo muy importante que el ser humano o el Hijo de Dios tiene que tener en su vida: la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que las mujeres y los hombres de Dios deben evitar la ira y deben ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para enojarse. Eso lo dice el apóstol Santiago ahí en el capítulo 1 y versículo 19. Recordemos que Caín, en un momento de ira, lo llevó a ser un asesino, mató a su hermano Abel. Las personas enojadas o que están en esa forma de vida de ser airadas, enojadas, dicen, hacen y provocan cosas que no podrán contener, cosas de las que en el futuro pueden arrepentirse. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ataques de ira, porque generalmente la ira nos lleva a decir o a hacer cosas de las cuales después nos arrepintamos. Cuando una persona llega a los pies del Señor, llega a convertirse en un creyente genuino, su conducta y su personalidad deben cambiar delante de los hombres. Tenemos que dar frutos delante de Dios y de los hombres, porque esto va a ser lo que nos va a distinguir del mundo. El Señor nos dice que nosotros somos pueblo diferente, somos un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó. Entonces nosotros tenemos que cambiar esas formas de ser, esas formas de conducta y de personalidad. El único que puede, dicen que en el hombre el carácter no se puede cambiar, no puede ser moldeado, pero Dios sí lo puede hacer. Cuando nosotros nos venimos a rendir a Él y el Espíritu Santo, y dejamos que el Espíritu Santo sea el que conduzca nuestra vida y moldee esas áreas difíciles de nuestra vida, lo vamos a poder hacer. Si nosotros no dejamos, podemos venir a Cristo, ser creyentes, pero no vamos a fructificar nunca en los frutos del Espíritu Santo, porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Un cristiano debe
cambiar esa forma de ser una persona pacífica. Recuerden que el Señor nos llama a buscar la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque en el enojo no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces la santidad es algo que el Señor nos manda a buscar como hijos de Dios, y no debemos perder el control en ningún momento. Recordemos que la ira puede ser destructiva, así como Caín destruyó a su hermano Abel, ¿verdad, Almita? Amén, así es. Y realmente, como seres humanos, yo creo que tendemos a enojarnos, pero el Señor nos dice, es permitido, pero ahí la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, está bien, enójense. Si hay alguna ocasión que necesite ese enojo, está bien, enójense. Pero dice que no permitan que ese enojo se mantenga, o sea, se ponga el sol sobre su enojo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el Señor nos está diciendo, bueno, enójense, pero no retengan ese enojo de tal manera que pueda pasar la noche y al siguiente día sigamos enojados y después ese enojo se mantenga. Y algo muy interesante que dice el versículo 27 de aquí, de Efesios 4:26 fue el que leí, y el 27 lo cierra y dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enojamos y permitimos que ese enojo, esa ira se cree o crezca de tal manera que se mantenga en nuestro corazón, estamos permitiendo primero que haya una raíz ahí que haya que sacar después. Y recordemos que en los ejemplos que hemos dado, cuando pensamos en algún árbol, alguna planta, si es un árbol que ya ha crecido, una planta que ha crecido durante un buen tiempo, esa raíz se profundiza y al momento de querer sacarla, a veces hay que hacer un trabajo ahí de excavación en la tierra y un poquito de fuerza para poder jalarla. Entonces, de esa misma manera funciona en el espíritu, los sentimientos arraigados que nos crean algún problema delante del Señor, como es la ira. Y entonces aquí la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Está bien, enójense si hay necesidad de enojarse, pero eso no lo guarden en su corazón y no permitan que se retenga de tal manera que pase el día sin ustedes haber solventado ese problema, nos está diciendo aquí la palabra. Y aparte, en el versículo 27 nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque bien tú dabas ahí el ejemplo de cómo Caín en un inicio, vemos ahí, se enoja de tal manera que peca contra Dios, de tal manera que comete allí un pecado tan grande, haciendo la primera muerte en el mundo. Y entonces vemos ahí también que esto nos crea problemas delante del Señor, nos crea también problemas para nuestra vida cristiana. Vemos ahí cómo en diferentes ejemplos en la Biblia el Señor nos muestra hombres que han sido usados por Él, que a raíz de un enojo, de la ira, pierden ciertas cosas que Él ya tenía preparadas. Por ejemplo, vemos la historia de Moisés también. La palabra de Dios dice que Moisés era un hombre manso, que era un hombre así tranquilo. Y allí lo podemos ver en Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés, vemos diferentes etapas que él vive durante toda su vida, y una de ellas es cuando él, ahí podemos verlo siempre en Éxodo, cuando viene él y ve que están maltratando a uno de sus parientes, a una persona por los egipcios. Los egipcios están ahí tratando de molestando a un judío, y viene él, se enoja de tal manera que mata a uno de ellos. ¿Y qué hace? Después, con miedo, va y lo esconde y trata de hacer como que nada pasó. Pero el hecho es
que era una persona mansa y humilde, dice aquí en la palabra. Pero vemos cómo también a raíz de ciertos puntos comete por la ira, por el enojo, ciertas cosas delante de Dios que no son agradables, que llegan a la muerte también. En este caso, mata a un egipcio para poder ayudar a uno de sus compatriotas, pero no era la forma en que el Señor quería usarlo a él tampoco. Y ahí vemos que esto de alguna manera hace que él tenga ese miedo después de poder regresar a Egipto, porque él tenía todavía un temor en su corazón por lo que él había hecho. Pero aún más, si vamos ahí en el relato de todo lo que pasa con Moisés, podemos verlo en Números 20, ahí del 1 al 12, podemos leerlo en nuestra casa, pero vemos cómo Moisés, a raíz de que el pueblo está ahí molestando, que necesita agua, y el Señor le da una instrucción, y el Señor le da una instrucción que era bien clara, y le dice: toca con tu vara la roca. Pero de tal manera estaba Moisés airado, podríamos decir, contra el pueblo que se rebelaba y que le exigía, que viene Moisés y le da un golpe duro golpea la roca. ¿Y qué pasa con esto? A él el Señor le da una reprimenda, y a raíz de esto también él pierde la entrada a la tierra prometida. Entonces vemos cómo el actuar airadamente provoca que como hijos de Dios también tengamos ahí la pérdida de ciertas cosas delante del Señor, de ciertas capacidades que Él nos ha dado, y que al momento de actuar airados podemos perder cierta gracia también que Él nos ha dado. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. El hombre airado actúa de tal manera que es como un necio, también dice la palabra ahí en Proverbios. Hay un proverbio que nos dice que el hombre que actúa, dice que el hombre que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Eso está en Proverbios 14:17, que creo que tú lo habías leído. Pero hay un proverbio ahí que nos dice que el hombre que rápidamente se aira es como un necio. Y entonces ahí está en Eclesiastés, hoy me estoy trabando un poquito, 7:9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. Y entonces quiere decir que si nos enojamos rápidamente vamos a hacer cosas necias, vamos a hacer necedades, y de alguna manera al actuar de esta manera vamos a tomar malas decisiones y vamos a después vivir las consecuencias de esas malas decisiones. Y enfocándolo también al ámbito familiar, Normita, yo creo que esto es bastante crítico, porque aquí es donde vienen esos hijos maltratados, esas esposas golpeadas o viceversa, esos esposos golpeados, porque no podemos controlar nuestra ira y estamos agraviando a quienes nos rodean. Y eso significa que estamos atentando contra la vida de nuestra propia familia, porque si nos enojamos de tal manera que lanzamos un golpe y ese golpe provoca una lesión permanente en alguien de nuestra familia, o inclusive puede llegarlo hasta la muerte. Y debemos de tener cuidado, porque como la palabra aquí nos muestra tan claro que ese hombre que se enoja rápidamente hace cosas necias, se vuelve un necio, y delante de Dios, como hablábamos, afloran ese fruto de la carne que va en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque Él desea que nosotros lleguemos a ser como varones perfectos, dice su palabra, para que el día del encuentro con Él seamos transformados completamente, pero ya llevemos ahí un cierto nivel de crecimiento espiritual que el Señor anhela en nuestras vidas, porque Él nos quiere transformar a la vida de Cristo, que seamos semejantes a su Hijo, y de esa manera nosotros poder dar ese ejemplo y reflejar en nuestras vidas a Cristo, para que aquellos que nos ven puedan decir: esta persona, el Señor la cambió, y el Señor la ha hecho de tal manera que yo quiero parecerme, quiero ver qué es lo que Él hace, qué es lo que la hace diferente. Y esa diferencia la va a hacer Cristo en nosotros. Y a raíz de eso podemos traer vidas a los pies de Cristo también, ¿verdad? Amén. El programa pasado hablábamos
y decíamos, ¿cómo puedo yo no ser una mujer rencillosa, una mujer que no esté peleando por todas las cosas que se me presenten, que no sea amargada, que no llegue enojada a mi casa y peleando con todo el mundo? Pero igual para la persona iracunda, para el hombre iracundo, porque hay hombres iracundos que también se enojan por cualquier cosa y los hijos les tienen miedo, en vez de tenerles una confianza como nosotros dice que le tenemos a Dios, ¿verdad? Que nos podemos acercar a Él diciendo Abba, Padre. El Espíritu es el que nos hace esa conexión con el Padre y decirle papito, ¿verdad? Abba, Padre, eso es papito. Y llegar con esa confianza, igualmente los hijos con su padre, llegar con esa confianza y decirle, papito, fíjate que esto me pasó en el colegio, ¿no? Cuando hay una persona que es iracunda, los hijos se esconden cuando va a llegar papá o cuando va a llegar mamá, cuando esas personas son iracundas. Pero ¿cómo puedo yo cambiar esa actitud? La palabra nos da un tip bien específico y nos dice, permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Y luego sigue diciendo, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece pegado a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, muchas veces nos estamos preguntando, pero ¿por qué no puedo? Estoy luchando con esta parte de mi carácter, de mi temperamento y no lo puedo cambiar. Aquí está la respuesta. No estoy permaneciendo en Dios. No estoy permaneciendo en la palabra de Dios, que debe ser mi roca firme. Cuando yo permanezco en la palabra del Señor, entonces allí es donde vamos a poder hacerlo. Porque no soy yo la que voy a poder hacer el cambio. Es la persona de Jesucristo en mí por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida y cambie esa actitud nuestra, esa forma de ser, entonces nosotros lo vamos a lograr. ¿Pero cómo? Orando y leyendo la palabra. La palabra va a ser, dice que la palabra de Dios es como ríos de agua viva que van dentro de nosotros y lavan, remueven lo que no le gusta al Señor, lavan eso que al Señor no le agrada de nosotros y limpia por dentro, limpia todo nuestro pecado, limpia nuestra forma de ser que al Señor no le agrada, que a la gente no le agrada. Nos vamos a convertir entonces en gente limpia, lavada con esa palabra bendita. El Señor nos dice aquí, tienen que permanecer en mí para poder dar ese fruto, porque si es como cualquier planta que crece ahí en cualquier parte de la tierra y no ha sido cultivada y no ha sido sembrada, no ha sido cuidada, quizá va a dar un fruto silvestre, un fruto que quizá no se apetezca, ¿verdad? No den ganas de comer. Pero si la planta ha sido cuidada, ha sido labrada, alimentada, en este caso nosotros somos la vid, nosotros somos el sarmiento, la rama, y la vida es el Señor. Y el Padre es el que se encarga de ese cuidado, de cuidar la vid y las ramas. Y dice, así como el sarmiento no puede dar frutos si está separado de la vid, ustedes tampoco van a poder dar frutos si están separados de mí. Permanecer pegados a la vid es estar en una comunión continua y diaria con nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros comencemos el día sin permanecer en Él, nuestra vida no podrá dar el fruto que Dios está demandando de nosotros. Y seremos personas como todo el mundo. No vamos a ser diferentes, no vamos a ser ese pueblo diferente que el Señor quiere. Si entendiéramos que necesitamos esa comunión continua con Dios, esa dependencia diaria de Él y de su palabra, lucharíamos por tenerla todos los días.
Si nosotros viéramos el beneficio que nos trae esa comunión continua con el Señor, nosotros viviríamos una vida diferente buscando esa comunión, buscando esa palabra bendita que nos habla todos los días. Y ahora tenemos tantas herramientas, Almita, para poder escuchar su palabra, para poder escuchar los consejos de la palabra de Dios. Y en la palabra dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Yo les digo siempre, expónganse a la palabra lo más posible. Eso sí, busquen la guianza del Señor, porque dice que vendrán muchos maestros falsos y a muchos engañarán. Y este es el tiempo en el que estamos viviendo esta clase de engaño. Nos vienen a predicar cualquier viento de doctrina. Mejor vayamos a la pura palabra, leamos la palabra. Y si nosotros necesitamos una explicación, pues vayamos a buscar, escudriñemos qué otro versículo se habla de lo mismo, o voy a una Biblia de estudio y leo qué comentario tiene. Nosotros tenemos que esforzarnos. Si nos esforzamos por el trabajo común que tenemos que hacer todos los días, ¿cómo no esforzarnos por esa relación, por esa comunión diaria que tenemos que tener con Dios? Que eso es lo que nos va a hacer cambiar nuestra forma de ser, la que nos va a llevar a tener frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Recordemos que Caín no pudo tener esos frutos dignos de arrepentimiento, porque él no hizo lo que a Dios le agradaba. Él desobedeció, y recordemos que Caín y Abel fueron los hijos que nacieron después de la caída, ¿verdad? Y esto pues dice mucho, ¿verdad? Ya venían con una mala herencia de pecado, porque ya Caín traía la maldad en su corazón. Podemos decir que Abel nació en las mismas circunstancias, pero a partir de la caída, el Señor hace que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, y nos pone a escoger a nosotros qué es lo que queremos. Entonces, Caín dice que esa envidia, ese mal sentimiento que él tuvo en contra de su hermano, porque dice que el Señor le dijo, o sea, Caín trajo lo mejor de sus frutos también, pero como nadie podía ver realmente qué era lo que estaba fallando en Caín, sino solo Dios. Dios dice que vio el corazón de Caín y vio la ofrenda de Abel y le fue agradable, y vio la ofrenda de Caín y no le fue agradable. Entonces, no era la ofrenda en sí, no es cuánto yo le estoy dando al Señor, es el corazón con el que yo lo estoy dando. Si yo quiero engañar a Dios y, por ejemplo, tengo que dar 100 quetzales de diezmo y yo estoy dando 50 o 60, estoy tratando de engañar a Dios. Ese es el corazón que el Señor ve. El Señor no ve. Al Señor realmente no le importa si son 100, si son 60. La obediencia es la que el Señor está viendo. Igualmente con la ira. Nosotros podemos seguir siendo iracundos, y no por eso podemos perder nuestra salvación que el Señor ya nos dio, pero Dios va a tratar con nosotros, y entre más tiempo pase, nosotros vamos a tener que tener un trato muy diferente delante del Señor. El Señor va a tener que tratar con nosotros, y las consecuencias que vinieron a la vida de Caín fueron nefastas, porque el Señor le dijo, nadie te va a poder matar, yo voy a poner una señal en tu frente para que nadie te quite la vida. Tú vas a sufrir las consecuencias de este pecado que cometiste. Y me imagino que Caín luego se arrepintió de haberle quitado
la vida a su hermano y haber causado tanto dolor, ¿verdad? Porque recuerden que el hijo necio es tristeza de su madre, ¿verdad? Y el haberle quitado la vida a su mismo hermano tuvo que haber causado mucho dolor y mucha tristeza a sus padres. Entonces tengamos cuidado con la ira, porque el mismo Dios le dice a Caín: tu ira es como un león esperando a la puerta, un león hambriento. Imagínense un león hambriento esperando a la puerta que nosotros salgamos. Es al que nos va a devorar. No, seguramente no hay duda que nos va a devorar. Y esto es lo que el Señor le dice a Caín: es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te va a controlar a ti. Y Caín no quiso hacer caso de esta advertencia del Señor. Sus celos hacia su hermano se transformaron en odio, y ese odio hizo que levantara su mano en contra de la vida de su hermano para asesinarlo. Muchas veces pasa eso. La ira nos descontrola, la ira hace que tomemos decisiones erróneas y que nos arrepintamos después, porque no es que la persona sea mala a punto de matar, pero la ira ciega, la ira te va a hacer descontrolarte. La ira va a hacer que tú tomes decisiones que no están coherentes a lo que tú eres y a lo que tú piensas todo el tiempo. La ira te va a llevar a pensar en cosas malignas, porque es una puerta que se abre a Satanás, y Satanás empieza a bombardear con dardos y te lleva a esa violencia y hasta poder quitarle la vida a una persona. Y muchos están ahora tras las rejas lamentando haberse enojado, ¿verdad? En algún momento he oído historias en las cuales la ira o por una pelea le han quitado la vida a una persona y ahora están pagando ese momento de ira que no valía la pena realmente. Amén. Y es tan importante esto de, bueno, si yo estoy si me está pasando muy seguido esta situación, es porque no hemos tenido esa comunión con Dios, estamos alejándonos de Él. Tú decías, no estás leyendo tu Biblia, no estás leyendo tu palabra. Y realmente cuando vemos esto es como una cadenita. Si leemos la palabra, vamos a tener mayor entendimiento y va a haber mayor deseo de hacer las cosas conforme al Señor. Si tenemos ese deseo de hacer las cosas conforme al Señor, vamos a querer actuar, vamos a querer orar, vamos a querer ayunar, vamos a querer hacer práctica esta palabra que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y de tal manera que cuando nosotros, les decía, es una cadenita, porque si nosotros tenemos este deseo de ponerlo en práctica y de hacer lo que el Señor quiere, eso quiere decir que estamos menguando en nuestra carne, estamos dejando a un lado nuestro yo y le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, estamos dando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y recuerden que uno de los frutos es dominio propio. Y al tener este dominio, una parte del fruto, ¿verdad? Porque solo es un fruto. Una parte del fruto es ese dominio propio que nos va a permitir controlar esa ira, ese enojo que pueda salir de nuestro ser en esos momentos. Y cuando estamos leyendo la palabra, también el Señor ahí nos dice tantos consejos y nos enseña tantas cosas que vienen a raíz de cómo de tener el dominio propio y cómo al no tener dominio propio qué nos puede pasar. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, si yo tengo ese dominio, ese enojo que voy a sentir porque alguien me está ofendiendo o me bocinó en el tráfico y hay una gran cola, entonces yo voy a decir, bueno, no me voy a enojar. Esto se tiene que solventar así, sin enojos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta va a ser, bueno, voy a estar yo tranquila y no me voy a estar enojando y voy a tener el control de la situación. Pero si yo actúo
contrario a esto, también la palabra ahí nos dice en diferentes versículos que podemos encontrar, y porque yo siento que el Señor nos conoce de tal manera que dejó en muchas partes de su palabra reflejado este comportamiento y cómo las consecuencias de esto nos traen son malas consecuencias. Por eso el Señor, yo siento que lo ha dejado tan estipulado ahí en su palabra, porque Él nos conoce, Él sabe que es uno de los mayores tal vez defectos que en algún momento podamos tener. Dice, el que turba su casa hereda viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Eso está en Proverbios 11:29. Lo podríamos decir de otra manera, el necio que provoca la ira y el resentimiento de su familia, finalmente no tendrá nada que valga la pena. ¿Ves cómo esto se refleja en su palabra? Porque el que turba su casa hereda viento, es decir, aleja a su familia, se queda solo, no va a tener nada al final, porque ha turbado su casa o ha reflejado esa ira de tal manera que la misma familia se ha alejado. Y dice, será el sirviente de un hombre más sabio. Y esto podemos decir que inclusive pues hasta puede venir y servir, ¿no?, a otros que tienen más inteligencia, porque como actúa de tal manera iracunda, de tal manera sin freno, pues no es un hombre que tiene la capacidad de tener el control de un puesto en alguna empresa o tener alguna posición en un alto nivel, porque su mismo carácter hace que no pueda mantener estos puestos, que no sea agradable tampoco dentro de un ambiente laboral. Entonces debemos de ser cuidadosos. También dice en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Antes, pues las ciudades, para protegerse, se levantaban esos muros para poder estar siempre protegiendo al pueblo, y siempre había alguien arriba de ese muro viendo que no viniesen los enemigos y que no se acercasen, y cuando se acercasen daba la voz de alarma para poder defender esa ciudad. Y entonces la palabra viene y nos dice que como una ciudad sin muro o una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es el hombre cuyo espíritu o cuyo carácter no tiene esa capacidad de dominio. Eso quiere decir que una persona con mal genio frecuentemente va a perder el control de sus emociones, entonces va a hablar exageradamente, va a decir malas expresiones y queda expuesto a un comportamiento desequilibrado. Es realmente alguien que no tiene ese control, y ciertamente, como les decía, como ciudad derribada y sin muro, es decir, no tiene capacidad de control, y no creo que alguien no se agrade de poder estar a la par de esta persona. Entonces, mucho cuidado con esos comportamientos. Es importante controlarnos, el poder ver y reflejar en nuestra vida la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí dice su palabra también en Filipenses 2:14-15, dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y volvemos a este punto. ¿Por qué nosotros debemos de tener el control de nuestra ira, el control de nuestras emociones? Porque la palabra nos muestra en diferentes pasajes que somos el reflejo de Cristo, que somos, en esta parte dice, luminares en el mundo. El Señor nos ha llamado a hacer luz, en medio de la oscuridad. Eso quiere decir que nuestro comportamiento refleja esa luz también. Si nosotros estamos contenciosos, peleando, y no refrenamos un carácter iracundo en nuestra vida, no estamos reflejando Cristo, no estamos reflejando la vida que Dios quiere en nosotros. Y el Señor es muy claro aquí. Él dice que nosotros somos llamados a ser luminares en el mundo. Y entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí nos dice también en el versículo 16 lo que soporta y lo que apoya esto. ¿Cómo vamos a ser luminares en el mundo? En el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida.
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dice entonces, nos viene aquí la palabra a decir y nos vuelve a reforzar esto que hemos hablado, Normita, que la forma en que nosotros vamos a poder ser luminares y refrenar esos caracteres que podemos tener es asidos de la palabra de vida, que es esta palabra que Cristo nos ha dejado en la Biblia. Y de tal manera que vamos a reflejar al mundo como luminares. Y ahí también sí, podemos decir también lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, que si nosotros logramos controlar esta ira, este sentimiento que nos agobia y que nos hace actuar de manera que al Señor no le agrada, dice, la blanda respuesta quita la ira. Vamos a ser gente que vamos a poder también refrenar la actitud de quienes nos rodean cuando vengan con estas situaciones. Pero si no, uno airado y el otro airado, dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Y por eso es que hoy vemos gente peleándose por cosas insignificantes. Llegar a golpes en medio del tráfico, llegar a golpear a tu esposa, llegar a golpear a tu esposo, a tus hijos, porque no hemos podido refrenar la ira que está aflorando en nuestra vida. Así es, cuando la Biblia nos dice airaos pero no pequéis, que es un verso que muchos lo sabemos para respaldar nuestro enojo muchas veces, ¿verdad? El Señor está diciendo realmente que es válido que nos enojemos, ¿verdad? Pero que nosotros somos los que debemos controlar esa ira. Es como que vamos subidos en un caballo. Nosotros controlamos el caballo, porque si el caballo nos controla a nosotros o está descontrolado, es una catástrofe, ¿verdad? Nos puede llegar hasta matar, o se puede despeñar, o puede irse corriendo y nos deja tirados, un mal golpe, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos el control. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos el control de nuestra ira y no nuestra ira de nosotros mismos. Entonces, el Señor dice, enójense, está bien que se enojen, pero no pequen. No dejen que su ira tenga rienda suelta y que la ira los controle a ustedes. La Biblia es clara y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo lo he dicho muchas veces decimos, mañana que me pase el enojo voy a pedir perdón, ¿verdad? De lo que dije o de lo que hice, pero resulta que mañana todavía tengo enojo y muchas veces compruébenlo y van a ver que es cierto. La mayoría de veces amanecemos más enojados. ¿Por qué dejé que me ofendiera? ¿Por qué dejé que me dijera, que me hiciera? Empezamos como, la noche es la enemiga del enojo, porque ahí empezamos a pensar tantas y tantas cosas y dejamos que el enemigo siga tirando dardos a nuestra mente. Y eso es lo que pasa muchas veces, que en la noche nosotros maquinamos tantas cosas que al otro día estamos más enojados de lo que estábamos un día anterior, y allí viene el pecado, porque nosotros ya no queremos perdonar a la persona que nos ofendió o que ofendimos, porque muchas veces nosotros somos los ofensores y no nos queremos dar cuenta. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestra ira? ¿Podemos expresarla? Cuando la ira está fuera de control, va a ser un gran daño expresar aquello que nosotros tenemos en el corazón o sentimos. Cuando nos enojamos tanto que deseamos pegarle a alguien, violentar a alguien, herirlo, ahí es donde entra el pecado en acción. Perdemos el control, dejamos que la ira controle nuestra vida, y ahí es donde dejamos de
de honrar al Señor, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros vivimos para gloria de su nombre, pero cuando dejamos que otra cosa ajena a nosotros controle nuestra vida, ahí es donde estamos perdiendo. Estamos, en vez de hacer frutos de arrepentimiento, nosotros estamos todo lo contrario, dándole lugar a la carne a que crezca. Entonces, ahí en Eclesiastés dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque lo que leía Almita, en el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, si nosotros no queremos obedecer la palabra, somos necios, y el enojo siempre va a estar como un león a la puerta, como le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Podemos suprimirla también cuando nosotros la expresamos, pero no la expresamos de una manera en la cual nosotros estemos analizando lo que estamos haciendo, sino que le damos rienda suelta a lo que se nos viene a la mente y le decimos a la persona hasta de lo que queremos que se vaya a morir. Ahí estamos expresándola de una mala manera. Está bien expresar nuestro enojo, como dice el proverbio, pero no, como dice ahí en Efesios, pero no que pequemos, ¿verdad? Y que ofendamos y que agredamos a nuestro hermano. Si nosotros la suprimimos, también es algo malo. Es algo malo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se enojan y no expresan su furia abiertamente, pero esto se viene a convertir en una ira interna, y esto se vuelve una raíz de amargura, y la raíz de amargura nos daña tanto como la violencia, ¿verdad? Porque entonces no estamos haciendo violencia contra nuestro hermano, pero en nuestro corazón estamos deseando que aquel se muera o lo queremos matar, ¿verdad? Entonces la ira que se guarda se mantiene encerrada dentro de nosotros, y tal vez no vamos a agredir a aquel, no lo vamos a herir, pero los que nos herimos constantemente vamos a ser nosotros, y esto nos va a llevar a contaminar a otros, porque si yo en mi casa como mamá o como esposa guardo resentimiento, nunca digo cuando estoy enojada, me callo, pero siempre vivo amargada, a todo le voy a encontrar defecto, y no estoy viendo quién me las debe, sino quién me las paga. Entonces no voy a ser de bendición para los que están alrededor alrededor mío. La ira que se guarda se mantiene encerrada dentro de nosotros, y esta se convierte en un resentimiento, una amargura, y puede causar hasta una depresión en nosotros. Puede causar amargura, puede causar que nosotras seamos personas que no somos de bendición. La gente no va a querer estar con nosotros porque no vamos a ser de bendición, y como hijas de Dios o como hijos de Dios tenemos que ser luz a donde quiera que nosotros vayamos, y se pueden presentar, Almita, hasta enfermedades físicas a nuestro cuerpo por guardar resentimientos, por guardar iras dentro de nosotros. Cuando la confesamos, esta es la mejor manera. Tratar con los sentimientos de enojo, pero ir a la fuente perfecta, que es Dios. Ir hacia Dios y confesar: Señor, yo me enojé mucho con esta persona, con mi esposo, si es mi esposo, con mi hijo o mi hija. Señor, yo me enojé mucho, pero vengo delante de ti a confesarte este enojo para que tú tomes el control. No quiero ser yo, porque yo ya vi que no puedo, ¿verdad? Yo agarraría del pescuezo o del cuello a esta persona y la ahorcaría, pero con tu ayuda yo sé que voy a tomar otra decisión. Y el Señor inmediatamente va a sacar de nosotros esa amargura,
va a sacar de nosotros ese enojo. Esta es una buena forma de desahogar nuestro enojo, sin pecar, sin agredir a la otra persona y sin nosotros guardar ese resentimiento y ese rencor que viene a invadir nuestro ser. Dios conoce mejor que nosotros nuestro corazón y Él es comprensivo con nosotros. Por eso Él se hizo hombre, para comprender lo que nosotros también estamos pasando. Solo estar en la presencia de Dios nos va a ayudar a calmar nuestra ira y también nos ayuda a ver las cosas con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando lugar al Espíritu Santo a que trabaje en nuestra vida. Muchas veces nos damos cuenta de que lo que nos molestaba tanto en realidad no era tan importante como la importancia que nosotros le estamos dando. Debemos luchar contra ese pecado del mal genio, de la ira, del enojo, y cuando nosotros sintamos perder el control, una cosa debemos de hacer: vamos a la presencia del Señor, como lo decíamos en el programa pasado, ¿verdad? Vamos a nuestra habitación, arrodillémonos ahí y decirle: Señor, esto me está quitando la paz, esto me está enojando tanto, este hombre o este hijo que tengo o esta hija me está drenando y me está quitando la paz. Ayúdame tú a tomar el control de esta situación, que tu sangre bendita venga a limpiar todo enojo, toda amargura que haya dentro de mí. Y puede ser que sí, el esposo, los hijos nos estén enojando diariamente, pero si vamos a la fuente precisa de nuestra descarga, vamos a lograr la victoria en esta área de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a lograr que Cristo sea formado en nosotros y que ese fruto del Espíritu Santo fructifique cada día más cuando vamos hacia la fuente precisa, hacia la fuente correcta, que es el Señor. Y vamos ahí a arrodillarnos a solas y lloremos, pataleemos, lo que querramos hacer, hagamos berrinche ahí delante del Señor, pero digamos: Señor, esto te corresponde a ti porque yo no puedo tomar el control de mí misma. Esto me ha enojado tanto que yo no siento tener el control, pero con tu ayuda yo lo voy a poder hacer, y esto va moldeando nuestra vida, nos empieza a ayudar, lo que tú decías, a ser humildes, a ser sumisos delante de Dios, y ese mal genio va a ir apaciguándose en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer una obra perfecta. Amén. Muchas veces vemos que es válido enojarse. Yo creo que a veces no podemos evitarlo. El cambio en nosotros va a ser la forma en que actuemos a raíz de ese enojo, porque si vemos los ejemplos que hemos visto, el pecado en sí fue lo que se hizo a raíz del enojo. ¿Cómo se actuó después de enojarse? Vemos en diferentes ejemplos también dentro de la Biblia, que ahí el Señor también nos muestra que hay enojo. Inclusive el mismo Señor Jesucristo se enojó en diferentes ocasiones. Cuando vamos a Nehemías 5, nosotros conocemos ahí la historia de Nehemías, la reconstrucción del templo y cómo ahí estuvieron trabajando. Pero en esta parte, pues estaban ahí los mismos judíos, estaban teniendo cierto problema porque ellos estaban esclavizándose entre ellos mismos. Habían sacado a unos de la esclavitud y los estaban volviendo a esclavizar, y entonces llegó la noticia a Nehemías, y dice Nehemías ahí en el versículo 6 del capítulo 5, dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Cuando él supo lo que estaba sucediendo, dice que se enojó, y dice de gran manera. O sea, si haber sido un enojo muy grande, o sea, pudo haber sido un tipo de ira, digamos, si lo queremos ver de esta manera. Pero dice en el versículo 7, y aquí es la forma en que se actuó: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales,
y ahí cuenta cómo él solventó esta situación. Pero la importancia aquí es la forma en que actuó. Él no dice, me enojé en gran manera y reprendí a los nobles y a los oficiales, que aquí podría habernos mostrado alguna forma así impulsiva de actuar durante ese enojo, pero no, él dice, y lo medité. Entonces, ese entonces lo medité, a mí se me figura como que fue un tiempo en el que él estuvo razonando y ahí manejando el enojo que sentía, lo pensó y obró. Y yo creo que esa es una forma en la que a nosotros nos enseña también cómo el Espíritu Santo va trabajando. Yo creo que cuando venimos a la palabra, cuando venimos a esa comunión de nuestro Señor y razonamos ese enojo, y si no podemos hacerlo y lo buscamos en ese lugar, en nuestra habitación, y descargamos ese enojo con el Señor nos va mostrando la forma en que vamos a actuar, y ese cambio se va a ir provocando poco a poco. Pero vamos a ir dando pasos tal vez pequeños, pero pasos seguros a donde debemos de ir para hacer esos luminares que dice el Señor que debemos de ser en esta tierra. También ahí hay otro ejemplo sobre nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Marcos 3, cuando él pues quería sanar a un hombre que tenía su mano seca. Y ahí dice, en el versículo dice, y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca su mano. Pero entonces dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido, esto lo sintió nuestro Señor Jesucristo, por la dureza de sus corazones. El Señor se enojó, pero no actuó de una manera en la cual vino y le jaló las orejas a estos fariseos que estaban ahí tratando de hacerle caer, o obró con el poder que él podía hacer. Él pudo venir y lanzarles algo él era Dios, recuérdense, estando como hombre, él también tenía su parte de Dios, y él, al haberse enojado contra estos hombres, pudo haber hecho cosas que nosotros no nos podemos también imaginar, pero no, el Señor actuó, se entristeció, se enojó, dice, se entristeció, pero dice que él vino y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano de él fue restaurada y sana. Entonces vemos ahí cómo también el Señor Jesucristo nos muestra una forma en la cual Él actuó. El enojo no dejó que llegara la salvación para este cojo, para esta persona que tenía su mano seca. El Señor Jesucristo se enojó contra aquellos, y Él pudo haber actuado de una manera en la cual que inclusive dijo, estoy tan enojado que mejor ya ni te hago nada tampoco a ti, ya ni te curo porque me enojé. Y eso es lo que nos pasa a veces decimos, no, ya me enojé tanto que mejor dejo de hacer esto que estaba haciendo. O por ejemplo, inclusive dentro de la iglesia, tal vez estamos haciendo algún servicio, llegamos a barrer, digamos, a limpiar las sillas, pero me enojé de tal manera que dejo todo tirado, el trapo por un lado, las cosas de limpieza por un lado, y me voy. Y dejamos de hacer también el servicio que estábamos haciendo delante del Señor. Pero no, aquí el Señor Jesucristo nos muestra que a pesar de que Él se enojó y se sintió triste, Él hizo la obra que iba a hacer en ese momento. Entonces el Señor nos muestra muchos ejemplos en su palabra, y esto creo yo que también es un fruto de cómo nosotros vamos a hacer ese cambio en nosotros cuando vamos a buscar al Señor y cuando verdaderamente rendimos ese carácter, porque hablábamos también en el programa anterior que es nuestro carácter el que muchas veces nos impide, y nosotros mismos no permitimos al Señor que obre en nuestras vidas. Pero si nosotros entregamos esta parte de nuestro carácter que nos está estropeando esa comunión con el Señor, vamos a encontrar ahí la solución, y la vamos a encontrar bien. El Señor va a obrar en nosotros, pero nosotros tenemos que rendirle esa parte de nosotros a Él también, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. El tiempo se nos fue. Yo no me había dado cuenta que tan tarde era, pero es tardísimo. Entonces yo creo que podemos seguir con este tema todavía de la ira. Esto es un poquito complicado para las personas que no lo han sabido manejar. ¿Cuál es el problema
qué es el punto en el cual reposa estas situaciones que no podemos controlar. Vamos a verlo en el próximo programa. Amén. Así es que gracias por haber estado con nosotros. Es una bendición verdaderamente el poder hacer estos estudios y que ustedes sean bendecidos con cada uno de ellos. Escríbanos, repórtenos si ha sido de bendición para su vida el programa Mujer Redimida y cuéntenos si tiene alguna duda con respecto al tema que estamos tratando o con otro tema que usted quiera que tratemos. 502-4114-3430. Y no se olvide de sintonizarnos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y en repetición a las 10 de la noche. Así es que, o vaya a Facebook, ahí están los programas también grabados. Ahora tenemos un canal de YouTube, ¿verdad, Almita? Y ahí estamos recientemente abriendo el canal de YouTube Mujer Redimida. Búsquelo, suscríbase para que cada vez que subamos un programa, pues ahí está la campanita para que le avise que hay un programa nuevo. Gracias por haber estado con nosotros. El Señor les guarde, les bendiga. Les bendecimos con toda clase de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.